Entonces, vamos a compartir. Pensando siempre en que nosotros podamos percatarnos de esta época de la cual ningún ser humano podía ser consciente, ¿verdad?, de lo que representaba la llegada de los padres verdaderos, ¿verdad? El último libro del Apocalipsis, en Apocalipsis 19:7, dice: gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Eso lo dice el libro de Apocalipsis, y de Apocalipsis 19:7 hay una gran cantidad de interpretaciones, pero en realidad la capacidad y la sabiduría humana no puede realmente conocer qué representa este pasaje bíblico, ni lo que representa desde el punto de vista de Dios la providencia de que uno de los aspectos más importantes de la llegada del Mesías, del Señor en su segunda llegada, era encontrar a su esposa, ¿verdad? El Padre verdadero, en uno de los capítulos de su autobiografía, hace referencia a la madre. El capítulo se llama Mi esposa Hak Ja-han Moon. Bueno, mi esposa Hak Ja-han. Y cuando él encontró a la madre verdadera por primera vez, él lo transcribe o trata de expresar su sentimiento cuando él vio por primera vez a una joven de 16 años, ¿verdad? Y él tenía ya casi 40 años. Le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le pregunté. Mi nombre es Hak Ja-han. Respondió con pronunciación clara y correcta en ese momento. Antes de que supiera lo que estaba pasando, le dije: así que Hak Ja-han ha nacido en Corea. Lo repetí 3 veces y a continuación, orando, dije: Dios, gracias por el envío a Corea de una mujer tan maravillosa como Hak Ja-han. Y en ese momento, habían muchas hermanas que tenían la expectativa de ser la pareja, la escogida, ¿verdad? Y imagínense ustedes, hermanas mayores que ya estaban sirviendo al Señor, y sorpresivamente se le es anunciado que una joven que acaba de llegar va a ser la esposa, ¿verdad? Entonces, yo años después, ¿verdad?, doy gracias, ¿verdad?, porque la madre verdadera en este momento tiene 80 años, ¿verdad? Y si hubiera tenido la edad del Padre verdadero, que el Padre verdadero en este momento tendría 100 años, ¿verdad? Entonces imagínense, ¿verdad?, cómo Dios tiene planeado tantas cosas, que la madre verdadera pueda llevar adelante la providencia. Jesús, antes de morir en la cruz, hay un libro de texto que lo encontré en la biblioteca del unificacionismo. Pueden buscar ustedes en www.unificación, biblioteca de la unificación, y ahí hay muchos discursos de los padres verdaderos. Y antes de que muriera en la cruz, prometió que volvería a la tierra y que vendría como un novio para que todos los pueblos de la tierra, que debían ser como novias dispuestas en ese momento, ¿verdad? También el concepto de novia no solamente incluía una persona como tal para ser la esposa del Señor, sino también involucra a todas las personas que van a estar en ese tiempo, que tienen que ser como novias del Señor, ¿verdad? Y el principio divino
en el capítulo de la providencia, de la restauración centralizada en Abraham, cuando a Abraham Dios le pide que sacrifique 3 tipos de animales, tenía que sacrificar una novilla y partirla a la mitad, sacrificar una cabra, un carnero, otro tipo de animal y unas aves. Y el principio divino nos dice que explica el significado de estas 3 tipos diferentes, ¿verdad? Y las aves y las cabras están simbolizando Jesús en su llegada, la finalización del Antiguo Testamento, cuando Jesús se va a bautizarse frente a Juan Bautista, y Juan Bautista ve una paloma, ¿verdad? Y entonces ese representa la finalización del Antiguo Testamento, y luego Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado, representando el segundo tipo de animales. Pero el tercer tipo de animales representa el ámbito de la perfección, el ámbito del testamento completo, y está relacionado con la misión que tiene la novia, la esposa del Señor. Y dice: y al 7º día, antes de ponerse el sol, los hombres de la ciudad le dijeron: ¿qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que un león? Y Sansón le contestó: si no hubieran arado con mi novilla, no habrían descubierto mi adivinanza, ¿verdad? Entonces, a pesar de toda la musculatura de Sansón, su punto débil era su esposa, ¿verdad? O su mujer, no sé, ¿verdad? Entonces, dice el principio divino, de esta manera, de esta forma, Sansón llamó metafóricamente novilla a su mujer, ya que Jesús vino como el novio para toda la humanidad. Todos los santos, hasta el tiempo de la segunda llegada, son cada uno como una novia de Jesús, el novio venidero. Sin embargo, después de las bodas del Cordero, cuando todos los santos como novias estén unidos con el Señor, vivirán en el reino de Dios celestial con Cristo como esposo. No siendo meramente novia, sino esposa. Por consiguiente, debemos saber que en la era del testamento completo, después de la segunda llegada, es la era de la novilla, la era de la mujer. La novilla simboliza, por lo tanto, la perfección. Esto es por lo que muchas personas sensibles espiritualmente reciben la revelación de que estamos hoy en la era de la vaca, la era de la novilla. Entonces, ¿qué representaba esto para nosotros? ¿Verdad? Nosotros no podíamos imaginar la grandeza de la misión que iba a heredar la Madre Verdadera posteriormente a la partida de nuestro Padre Verdadero al mundo espiritual. Y retomando las palabras de la autobiografía El Ciudadano Global de Paz, en la frase que Padre Verdadero le dijo a la Madre Verdadera cuando estaba a los 16 años, dice: luego la miré y le dije: Hak Yahan, me temo que vas a tener que hacer un montón de sacrificios. Todas estas palabras salieron de mi boca de forma espontánea en el momento en que la conocí. Más tarde, la señora Hong me dijo que le pareció extraño que yo dijera lo mismo 3 veces después de ver a su hija. Mi esposa me dijo que ella también recordaba aquella breve primera reunión. Recordó todo lo que dije entonces, como si yo estuviera dando un monólogo, y lo guardó en su corazón.
La madre verdadera le guardó en su corazón el primer momento que encontró al Padre. Entonces, para nosotros a veces encontramos una cosa y, la encontramos, y después le digo, ¿te acordás? No, ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero a veces nosotros en nuestra vida de fe encontramos cosas que pueden ser oro para nuestra vida de fe y a veces no le damos la importancia. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando dice que la madre verdadera lo guardó en su corazón, guardó en su corazón todos los sacrificios que ella iba a hacer. Y siendo la elegida, la escogida, tenía que hacer sacrificios, ¿verdad? Entonces, Madre verdadera ha guardado en su corazón y siempre, desde que yo la escuché por primera vez en sus discursos, nunca hizo referencia a sus palabras como propias. Siempre todo lo ha hecho en función de las palabras del Padre verdadero. Entonces, algo que sí nosotros debemos estar bien seguros es de la unidad absoluta, la unidad de corazón que tiene el Padre verdadero desde el mundo espiritual con la Madre verdadera. La Madre verdadera, por ejemplo, en ese discurso dado en 1992, el papel central de las mujeres en el mundo ideal, el contenido de mi discurso no es fruto de la sabiduría o la especulación humana. Como ya sabes, mi marido, el reverendo Sun Myung Moon, ha dedicado toda su vida a resolver estos problemas. Durante todos estos años en que he vivido apoyando a mi marido, me he sentido profundamente conmovida e inspirada por sus enseñanzas, así como por su vida de amor a Dios y a la humanidad. Entonces nunca debemos olvidar la unidad que tienen los padres verdaderos y que todo lo que haga la madre verdadera es conforme a su unidad de corazón y a su experiencia de vivir junto con el Padre verdadero dentro de esta providencia. Y de esto nunca olvidemos que todo lo que nosotros hemos conocido de los padres verdaderos y el principio divino, que uno lo lee una vez y lo leyó otra vez, nunca nos cansemos de ver de que todo esto no es fruto de la sabiduría o de la especulación humana. Esto es toda una hermosa revelación y nunca lo olviden, nunca lo olvidemos y guardémoslo en el corazón. Entonces, dice la madre verdadera, y lo ligo con lo que acabo de decir, de lo que le dijo el Padre verdadero, el primer momento en que encontró a la madre verdadera y le dijo, vas a tener que hacer un montón de sacrificios. Y la madre verdadera dijo, si yo voy a ser la esposa del Señor, debería de tener una vida tranquila, honrosa, ella podría estar en este momento con sus nietos, compartiendo. No, la madre verdadera no se detiene. Ese es el mensaje para todos nosotros. Y la madre verdadera dice en esas palabras, en ese discurso que ella dio en el 2002, el origen de la paz es Dios. El mundo de paz no puede llegar a existir mientras estemos solamente enfocados en recibir amor. A veces nosotros en nuestra vida de fe queremos solamente recibir bendiciones de Dios y que todo esté bien y que todo nos vaya bien, ¿verdad? Pero a veces nuestra vida de fe está inmersa en una gran cantidad de desafíos, ¿verdad? Y yo digo, no, yo ya no voy a seguir porque todos tenemos desafíos, todos y todas vivimos desafíos. ¿Y qué más? Los padres verdaderos han tenido que enfrentar tantos desafíos. Entonces, dice, nuestros propios padres no son solamente nuestros padres, ni tampoco nuestros hermanos físicos más jóvenes son solo nuestros hermanos. Incluso nuestros propios hijos
no son solamente nuestros hijos. Una vez que nos convirtamos en personas de carácter verdadero, llegaremos a sentir que todas las personas son nuestro padre, hermano o hija, y vamos a querer tratarlos como tales. No vamos a ser capaces de mirar a todas las personas que están andando por el camino de la muerte sin derramar lágrimas de nuestros ojos. El resumen de todo esto, este párrafo es que no podemos estar tranquilos, tenemos que sentir ansiedad por aquellas personas que no conocen nada, aquellas personas que están en este mundo, que están ligadas. Y yo a veces me imagino, cuando yo conozco las cosas, toda la visión de los padres verdaderos, yo me pregunto, ¿cómo hace la gente? ¿Verdad? ¿Cómo hace la gente? Y sí me gusta resaltar las palabras de Hechos 2:17, que dice: vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y todos estarán hablando aspectos relacionados con ese corazón. Y habla de la perfección y el carácter verdadero, ¿verdad? Carácter verdadero. La perfección está relacionada con tener un carácter verdadero. Y hablamos mucho de la perfección. Y estoy bendecido y estamos bendecidos y bendecidas, ¿verdad? ¿Y qué es la perfección dentro de mi familia? Lo que está diciendo la Madre verdadera: perfección del amor, perfección de carácter, la perfección del amor. Si no, Padre verdadero no se hizo fisicoculturista. Entonces estoy seguro que la perfección física no es la perfección de la que habla el principio divino, ¿o verdad? Entonces Padre verdadero no era atractivo físicamente para decir esta es la perfección, ¿verdad? Entonces también la perfección no era subirnos a una montaña, quiero vivir una vida meditabunda, no tener problemas con nada ni con nadie, me subo a una montaña y vivo. No, los padres verdaderos nos bendicen, ¿verdad? Y tenemos que cuidar a nuestros hijos, ¿verdad? Ahí veo al hermano Martín alzando a su bebé pequeña. ¿Y qué es eso? ¿Verdad? Es la perfección del amor. La perfección del amor, de pensar en el otro, de pensar en la otra. Y me llama mucho la atención palabras inspiradas por ciertos personajes. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿verdad? Eso es perfeccionar el amor, ¿verdad? A veces nosotros aborrecemos el pecado y aborrecemos doblemente al pecador, ¿verdad? En este tiempo la Madre verdadera estuvo pidiendo que nosotros buscáramos a aquellos hermanos y hermanas y familias que están inactivas, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacerles? Si ellos deciden un día regresar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Acogerlas, practicar el amor, ¿verdad? Y dice, en vez de atacar al pecado o al pecador, debemos encontrar la raíz del pecado. Un pastor colombiano de una iglesia pentecostal, ¿no? Entonces, hay que rescatar cosas que a veces podrían decir, bueno, ¿y este quién es? Pero me llaman la atención esas palabras y esas frases para poder comprender el corazón que tiene la Madre verdadera de rescatar a sus hijos amados, que son esta humanidad que ha estado huérfana y sigue huérfana y que tiene que darse cuenta
que ya la huerfandad acabó en este tiempo por primera vez en la historia humana. Y por otro lado, otro aspecto del cual tenemos que estar seguros y no estar a veces que estamos en paños tibios, ¿verdad? Los padres verdaderos, el Señor en su segunda venida, o la misión viene a arrancar desde la raíz el pecado. ¿Y cómo arranca desde la raíz el pecado? A través de la bendición sagrada. Y una de las misiones más importantes para la restauración de una nación es el movimiento, ustedes lo vieron ahí en PIS TV, en el caso de la República Dominicana, el movimiento de familias, ¿verdad? Y el movimiento de preparar a jóvenes para que también reciban la bendición. Y la Madre Verdadera dice en su discurso de 1992, a menos que la razón de esta enfermedad llamada pecado original sea eliminada, no podemos arrancar las raíces del pecado y parar el sufrimiento del mundo. Y dice la Madre, no importa cuántos grandes hombres, héroes, académicos, políticos o filósofos surjan e intenten arreglar el mundo por medio de leyes o sistemas, o por la educación de principios morales, a menos que aclaremos el significado del pecado original y de la caída, será una tarea imposible. Entonces tenemos que recordarnos una y otra vez la grandeza de lo que conocemos, la grandeza de la enseñanza del principio divino y el capítulo 2, que ustedes están, todos los que estamos aquí, abrimos la boca cuando nos enseñaron la conferencia de la caída por primera vez. Hicimos así, ¿verdad? Entonces, es importante que nos demos cuenta de este segundo punto para poder comprender cuál es nuestra misión como novios, en el caso nuestros, y la misión de la esposa del Señor, que nosotros no podíamos entender cuál es la misión, solo podemos ser testigos de cuál es la misión que la Madre Verdadera tiene, ¿verdad? Siendo la esposa. Y así, la unificación, la unidad, es la clave para la paz. Y también, como lo dije hace un momento en un título de un discurso que tenía la Madre, que dio la Madre en el 2002, el origen de la paz es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuán trascendente tiene el enseñar sobre Dios y darnos cuenta que Dios no es sinónimo de religión? Por primera vez en la historia se nos está enseñando que hablar de Dios no es hablar de religión, ¿no? Entonces dice, esta era es un periodo de gran caos debido a la confrontación y a la lucha entre el bien y el mal que se produce en las relaciones mutuas entre los elementos que componen el mundo, el individuo, la familia, la tribu, la raza, la nación y el mundo. Caos. Estamos en la era histórica de la transición a escala mundial en la que el Señor de la segunda venida está construyendo un ideal en medio de un mundo lleno de pecado, guerras y conflictos, en medio de una gran nebulosa que nosotros conocemos y uno dice, wow, ¿verdad?
pero los padres verdaderos lo dicen en sus palabras. No debemos permitir que esa nebulosa nos desanime y nos haga perder la gran expectativa que tienen los padres verdaderos y la madre verdadera en este tiempo para con nosotros. Entonces, en medio de eso, guerras, lujuria, hemos pasado por una pandemia, el coronavirus, las familias resquebrajadas, las personas no creen en la familia, hoy se dan otros conceptos, otros conceptos que no vale la pena mencionar, pero lo sabemos, todo el reto que tenemos por delante. Y por ello, quiero rescatar de la unidad y rescatar lo que dice Apocalipsis 19:7, que hice trampa porque no leí una parte que la voy a leer después, y es la unidad madre-hijo, y que el principio divino habla de todas las experiencias de personajes claves en la historia que sin la unidad con la madre no hubieran cumplido la misión. Dice, el pecado de Eva fue la raíz de todos los pecados, y su pecado dio fruto cuando Caín mató a Abel. Según el principio de la restauración por indemnización, una madre y un hijo tienen que efectuar la separación de Satán en mutua cooperación, ya que Satán invadió al hombre a través de una madre y un hijo, produciendo así el fruto del pecado. Entonces, el cumplimiento de la misión de un hijo depende de la madre. El cumplimiento de la misión de la madre depende también del hijo. Entonces tenemos que buscar hoy la manera, el reto, el desafío, lo que sea para cada uno y cada una, de estar unidos con la madre verdadera. Y dice, por lo tanto, Jacob pudo separarse de Satán después de la bendición, porque su madre cooperó con él en forma positiva. Sin la cooperación de su madre, Moisés tampoco habría podido servir a la voluntad de Dios. Y Jesús también recibió la cooperación de su madre, que buscó refugio en Egipto con su hijo, escapando del rey de Herodes, que quería matarlo. Palabras del principio divino en la parte 2. Esto lo expresó el Padre verdadero por su revelación recibida de Dios, ¿verdad? Que nos explica en ese momento que lo veíamos para personajes y hoy tenemos que verlo para nosotros, de lograr esa unidad de corazón con la Madre verdadera. Y dice el Padre verdadero, y eso lo vi en un chat de Heredia, entonces hice trampa, me gustó mucho. Dice, Dios Padre quiere enviar a sus representantes, a los hijos que reciban el amor del Padre a cada lugar. Él quiere que se conviertan en personas a quienes Él pueda decir, ustedes son mis representantes, mis hijos e hijas. Para lograr esto deben convertirse en personas que derroten a Satanás y reciban el amor verdadero de Dios. Su camino no es majestuoso o brillante, sino un camino donde también tendrán que morir en nombre de Dios. Ustedes son sus hijos e hijas, porque están en la posición de atravesar el camino de la muerte en nombre de nuestro Padre Celestial. Al ser puestos en el camino de la muerte, tienen que salir y luchar. El Padre verdadero dijo cosas: no puedo estar en todo lado,
¿verdad? Los padres verdaderos no pueden estar en todo lado. ¿Quiénes son los que pueden estar en Costa Rica? Somos nosotros. Entonces este país nos debe a nosotros lo que nos corresponde vivir. Entonces, la Madre verdadera dijo, en este tiempo hizo la declaratoria, algo que nadie dijo, algunas personas dirán, hay personas que creen y hay personas que no creen, familias chombo. ¿Qué es una familia chombo? ¿Cómo lo define la Madre verdadera? A ver, lo tienen que decir ustedes. ¿Qué dijo la Madre verdadera? ¿Que son? ¿Quién lo dijo? Tesoros del cielo. Oh, ¿por qué la Madre verdadera ha hecho esa declaración? Porque el establecimiento del Chon y el Guk no es para que la Madre verdadera establezca el Chon y el Guk sola. El día de Dios no podía establecerse sin que se estableciera el día de los hijos y el día de los padres. Dios, para celebrar su día, tenía que celebrarlo con alguien. Y así fue. Se estableció primero el día de los hijos, el día de los padres, para poder establecer el día de Dios. Y también se estableció el día de la creación. Entonces, para que los padres verdaderos puedan establecer el Chon y el Guk, tienen que haber tesoros. Y el tesoro es lo que había en el jardín del Edén. Somos tesoros, somos los tesoros que Dios está esperando que nosotros nos unamos completamente con Él. Ahora sí, en esa unidad de corazón con los padres verdaderos, guiados, me llama mucho la atención ahora, en este tiempo, guiados por la columna de fuego en la noche. Resulta que el principio divino explica el pasaje bíblico donde los israelitas caminaban guiados por una columna de nube en el día y guiados por una columna de fuego en la noche. Siempre la dualidad. Dos piedras, donde se escribieron dos tablas de piedra, no una, ¿verdad? Siempre hago esa broma con los chicos de segunda generación y con los jóvenes, porque Dios no lo hizo en Arial 8 para meter todos los mandamientos en una sola tabla, ¿verdad? Puso dos tablas, Adán y Eva. Y entonces, guiados en el día, dice, una vez que los israelitas hubieran llegado a Sucot, estableciendo aceptablemente el periodo de 3 días, Dios les favorecía y les conducía por medio de una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Éxodo 13:21. La columna de nube, positividad, que conducía a los israelitas en el curso de Moisés, representaba a Jesús, que más tarde a los israelitas, a través del curso de la restauración de Canaán a nivel mundial, a Jesús más tarde, a través del curso de la restauración de Canaán a nivel mundial, y la columna de fuego por la noche, negatividad, simbolizaba al Espíritu Santo, que tenía que conducirles como un espíritu femenino, ¿verdad? ¿Será que era que Dios no quería que durmieran? Me van a caminar en el día y me van a caminar en la noche, ¿verdad? No podían descansar, tenían que haber descansado, ¿verdad? Pero Dios, a través de su revelación, va explicando la dualidad, esposo y la esposa. Entonces, nosotros estamos en este momento, sustancialmente, siendo guiados por una columna de fuego sustancial, valga la redundancia, que es la Madre verdadera. Por primera vez en la historia estamos siendo guiados y dice, quiere decir que estamos en la noche. ¿Qué es la noche? ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué estamos viviendo nosotros hoy en día? Noche, luz y oscuridad.
Hubo 3 días de oscuridad en el lado de Egipto, mientras que en el lado de Israel hubo 3 días de luz, mostrando que en el futuro, cuando viniese Jesús, habría oscuridad en el lado de Satán, mientras que en el lado celestial habría luz. ¿Qué estamos viviendo nosotros? Estamos siendo encandilados por una gran luz en medio de una confusión de valores, de una sociedad completamente desorientada en todos los ámbitos políticos, como le enoja a nuestro hermano Roy, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia a los políticos, ¿verdad? Una gran confusión. Estamos enfrentando la oscuridad. Estamos enfrentando la oscuridad. Tenemos que darnos cuenta que estamos siendo guiados por una columna sustancial de fuego, que son las palabras, la guía, la fuerza, la fortaleza. ¿De dónde saca la fortaleza que tiene? No sé. Yo digo de dónde, porque yo con cualquier problemita ya estoy así. Como decimos en Costa Rica, moco caído, ¿verdad? La madre verdadera no se detiene. Entonces debemos ser personas que no nos detengamos en medio de esta oscuridad que aborda la columna de fuego. Y decía el Éxodo, para recordar esas palabras, Moisés levantó su brazo hacia el cielo y hubo una oscuridad tan grande en todo Egipto que durante 3 días nadie podía ver a su vecino ni moverse en su lugar. En cambio, en todas las casas de los israelitas había luz. ¿No se sienten identificados con esas palabras? ¿Verdad? Había luz y usted dice aquí, estamos haciendo, ¿verdad? Viviendo el establecimiento sustancial del Chongilguk y alrededor hay una gran oscuridad y usted dice, ¿verdad? Entonces debemos estar bien seguros de todo lo que estamos viviendo en este tiempo, en la era de que ya no es la novia, sino es la esposa, y estamos entendiendo. No podemos juzgar con nuestros ojos humanos, ni con nuestro pensamiento humano, la forma en cómo debe actuar una mujer verdadera, que por primera vez estamos viendo, una madre verdadera. Entonces eso también debemos recibir muchísima sabiduría para poder entender este tiempo que estamos viviendo. Estamos siendo guiados, ¿verdad? Y ahora sí les voy a comentar la otra parte de Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Sí? Y su esposa se ha vestido con lino fino, ¿verdad? Y usted dice, debe estar vestida con las telas más hermosas. Pero más adelante en ese pasaje bíblico dice, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cuál es el lino fino? ¿La ropa tan linda que usa la Madre Verdadera solamente? No. El lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Más que santos, sus tesoros, ¿verdad? Entonces, el lino fino de la Madre Verdadera en este tiempo son las familias Chombo, los miembros, familias bendecidas, todos los que estamos siguiendo a los padres verdaderos, que debemos ser eso que esperan ellos,
Cuando dice, ustedes son tesoros, y usted dice, madre verdadera conoce mi carácter, ¿verdad? Diría yo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, lo que los padres verdaderos quieren y lo que la madre verdadera quiere. Entonces el lino fino no es la ropa hermosa que usa la madre verdadera, sino que son las acciones justas de sus seguidores. Y no sus seguidores como tal, de sus hijos, porque nos llama a nosotros sus hijos, ¿verdad? Para reflexionar sobre este tiempo tan importante, paciencia y obediencias absolutas. Como les había mandado Dios, dice el principio divino, en la providencia de la restauración centralizada, en Moisés. Como les había mandado Dios, los israelitas marcharon alrededor de la ciudad en esta formación durante 6 días, dando una vuelta cada día, pero no hubo cambio en la ciudad. Tenían que restaurar por indemnización con paciencia y obediencia absolutas el periodo de 6 días de la creación que había sido invadidos por Satán. Después de haberse cumplido los 6 días con tal obediencia, al día 7º, los 7 sacerdotes con las 7 trompetas marcharon alrededor de la ciudad dando 7 vueltas, tocando las trompetas, y Josué dijo al pueblo, lanzad el grito de guerra, porque Yahvé os ha entregado la ciudad. A su orden, el pueblo alzó con grito y los muros se desmoronaron. Los israelitas tuvieron que aplicar paciencia y obediencia, ¿verdad? ¿Qué tenemos que aplicar nosotros en este tiempo? Paciencia. Hacemos y hacemos y hacemos y resultados no vienen. Bueno, seguimos adelante. Tratamos de hacer más, hay que hacer más, ¿verdad? Obediencia, ¿verdad? Para hacer lo que los padres verdaderos tienen por meta tan grande. Y en trabajo de hormiguita se van logrando cosas, ¿verdad? Se van logrando cosas. Cada uno y cada una, desde el ámbito en que nos encontremos, tenemos que lograr ser pacientes y ser obedientes a lo que los padres verdaderos quieren. La madre verdadera está pensando tantas cosas en nosotros, por nosotros, ¿verdad? Y tenemos que entender el corazón de Dios y entender el corazón y el deseo de la madre verdadera. Dice la madre en sus palabras de su discurso: nuestra Federación de Mujeres por la Paz Mundial tiene el antídoto fundamental para salvar a nuestras familias de la amenaza que representa la degradación moral, sexual, la proliferación de las drogas y de toda clase de libertinaje y corrupción sexual presentes en la sociedad de nuestro tiempo. Vayamos por el camino de la madre verdadera, vayamos por el camino de la esposa verdadera, vayamos por el camino de la hija verdadera. Ese discurso se lo dijo la madre verdadera a las mujeres, pero eso no significa que los hombres también tenemos que ir por el camino de ser padres verdaderos, esposos verdaderos e hijos verdaderos. Y dice, debemos por último esforzarnos en aprender y poner en práctica nuestro deber como padres verdaderos, verdaderos cónyuges y verdaderos hijos. Al final,
¿verdad? El Hondo G de hoy, ¿verdad que lo vimos también? A veces queremos hacer muchas cosas, queremos lograr mucho, pero tenemos que alcanzar lo más básico. Dice el Hondo G que leímos hoy al inicio del servicio: solo un esposo y una esposa que se aman mutuamente pueden entrar al reino de los cielos. Si una pareja se ama mutuamente en la tierra, ellos ya están viviendo en el reino de los cielos. ¿Verdad? Entonces, lo más básico, amarnos. Lo más básico, cuidarnos entre nosotros, en nuestra relación de pareja, de esposos, de hermanos y hermanas, y esforzarnos. Me hizo muchísima gracia, y se lo dije al hermano Roy en el Peace TV, en el Global News. Estaba la madre verdadera con los niños y les dice: ustedes son lindos, no pelean entre ustedes, se llevan muy bien entre ustedes. Y yo por dentro decía: mira, yo creo que la madre verdadera debería decirnoslo a los grandecitos también, ¿verdad? Entonces me hizo muchísima gracia, porque yo le dije: yo creo que la madre verdadera tiene que agarrar a los líderes y preguntarles: ¿ustedes se quieren? ¿Ustedes se quieren? ¿Ustedes están bien? Y el reverendo Majo agarrar a nosotros también, ¿verdad? Y reunirnos y decir: ¿ustedes se quieren? ¿Ustedes también? ¿Verdad? Que a veces eso nos falta, ¿verdad? Y entonces que nos den, que seamos como niños a veces, ¿verdad? Entonces, ser la perfección. No sé si estoy equivocado, pero para mí la perfección es la perfección del amor, ¿verdad? Es simple y llanamente eso, la perfección de nuestra capacidad de amar y de ser nosotros familias extendidas, mis hermanos y mis hermanas. Somos hermanos y hermanas y estamos dejando de ser huérfanos. Estamos dejando de ser huérfanos por primera vez en la historia, ¿verdad? Entonces, no estamos huérfanos, no busquemos la huerfandad, tenemos la oportunidad de dejar la huerfandad y también tenemos la oportunidad de que otras personas dejen de ser huérfanos y huérfanas en este mundo oscuro en el que estamos. Y un pasaje bíblico, no es un pasaje bíblico, un título de la autobiografía de la Madre Verdadera, un capítulo, dice: no los dejaré huérfanos. Cuando se acercaba la última cena, Jesús consoló a sus discípulos diciendo: no los dejaré huérfanos. La Madre Verdadera lo está escribiendo en su autobiografía. Vean lo que es, o sea, es muy importante. Ella pensó en lo que hizo Jesús cuando los iba a dejar. Y les dijo: no los dejaré huérfanos. Vendré a ti. Este pasaje condensa en pocas palabras el camino que he recorrido. Aunque todos los seres humanos tenemos padres, ya que hemos vagado por la historia sin conocer a Dios ni la verdadera forma de vida, nos hemos sentido como huérfanos. Me he esforzado durante toda mi vida por llevar a la humanidad al amor acogedor, perdonador y renaciente de Dios, que es nuestro Padre Celestial. Madre de la Paz, página 160. ¿No? ¿Qué estará pensando la Madre Verdadera en este tiempo? ¿Qué creen ustedes? La Madre Verdadera debe estar pensando que un día va a dejar este mundo
y tiene que decirnos esas mismas palabras: no los dejaré huérfanos. Entonces nosotros no debemos dejar sola en esta carga tan pesada que está llevando la Madre verdadera, ¿no? Y sentir el amor profundo que la Madre verdadera tiene para todos y todas. Estas eran las palabras que quería compartirles. Y para finalizar, permanecer unidos es una expresión de amor, ¿verdad? Permanecer unidos como personas, unidos en pareja, unidos con los hijos, hijos con los padres, permanecer unidos, segunda generación, no se separen, sigan unidos, ¿verdad? Jóvenes, seguir unidos, todos seguir unidos, líderes, permanezcamos unidos, se quieren, se aman, ¿ok? Permanecer unidos, ¿ok? Entonces, que Dios los bendiga a todos y todas, y muchísimas gracias por compartir este servicio.